saludo cordial para todos. Sean bienvenidos al desarrollo de esa actividad número 6 de la asignatura de Derecho Constitucional. En este espacio hablaremos sobre un tema clave para entender el funcionamiento de la democracia, los tribunales constitucionales. Vamos a explorar qué son, cómo surgieron y su impacto en Colombia, Europa y América Latina. Comencemos. En primer lugar, vamos a conceptualizar qué son los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales son organismos judiciales especializados que se encargan de interpretar y garantizar la supremacía de la Constitución. En el caso de Colombia, se denomina Corte Constitucional. Su principal función es resolver conflictos de constitucionalidad, es decir, determinar si las leyes, decretos o actos administrativos están acorde con la Constitución. También tienen competencias clave como decidir sobre la legalidad de las reformas constitucionales, proteger los derechos fundamentales y resolver conflictos entre poderes públicos, fortaleciendo así el Estado social de derecho. Veamos ahora cuándo surgieron los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales surgieron como una evolución dentro de los sistemas jurídicos para garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales. El concepto moderno de tribunal constitucional tiene sus raíces en Europa, particularmente en la obra del jurista austriaco Hans Kelsen. Su idea era crear un órgano judicial que actuara como guardián de la Constitución, independiente de los demás poderes del Estado. Los ideales de Kelsen se concretaron en el periodo de las entreguerras en Austria en el año de 1919, Checoslovaquia 1920 y de España en 1931. Este modelo inspiró la creación de tribunales constitucionales en muchos países del mundo. Posterior a 1945, la idea se extendió por el resto de Europa, con la formación de tribunales en Italia en el año de 1948, a su vez en Alemania en 1949. Tras la Segunda Guerra Mundial, se estableció el Tribunal Constitucional Federal en Alemania. Esto como parte de la Ley Fundamental de Bonn, consolidando el modelo europeo, a los que siguieron otros más. De esta manera, continuemos reconociendo qué tribunales constitucionales hay en Europa. En Europa, muchos países cuentan con tribunales constitucionales o instituciones equivalentes cuya función principal es garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales. Algunos de los tribunales constitucionales más destacados son el de Austria, que como se había manifestado, es el primer tribunal constitucional moderno diseñado por Hans Kelsen. Por otra parte, el Tribunal Constitucional alemán, creado después de la Segunda Guerra Mundial, es conocido por su papel en la protección de los derechos fundamentales. También está el Tribunal Constitucional de España, que resuelve conflictos entre el gobierno central y las comunidades autónomas. De igual manera, la Corte Constitucional Italiana, que desde 1956 garantiza la supremacía de la Constitución italiana. Por su parte, en Portugal existe el Tribunal Constitucional que se encarga de la revisión de leyes y actos para garantizar su conformidad con la Constitución. Asimismo, se puede mencionar el Consejo Constitucional de Francia, que aunque no es un tribunal constitucional clásico, tiene competencias equivalentes, especialmente en el control de leyes y la protección de derechos fundamentales. Revisemos ahora qué tribunales constitucionales hay en América Latina. Aunque el modelo europeo fue una gran influencia para América Latina, cada país lo adoptó a su realidad. Así, por ejemplo, Guatemala fue el primer país que introduce en su ordenamiento interno un tribunal constitucional. Lo hace con su constitución de 1965 y es reiterada
en la Constitución de 1985, con el nombre de Corte de Constitucionalidad. Asimismo, Chile, quien creó su Tribunal Constitucional para el año de 1971, que acabó en 1973 como consecuencia del golpe de Estado de Pinochet, pero se reintrodujo más tarde en la Constitución de 1980. Por su parte, Perú, siguiendo de cerca la pauta europea, denominó el Tribunal Constitucional en la Constitución de 1993. De igual manera, Ecuador, en el año de 1996, mediante expresa reforma constitucional, logra establecer el Tribunal Constitucional. En otros casos, como el de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades constitucionales, al igual que en Brasil. El Supremo Tribunal Federal cumple una función similar. El caso más reciente del continente se da en Bolivia, logrando instalar el Tribunal Boliviano para el año de 1999. Por último, no podemos dejar de mencionar a Colombia, donde la Corte Constitucional ha sido fundamental para la protección de los derechos fundamentales desde su creación en el año de 1991. Y ya que hacemos referencia a nuestro país, también es importante conocer qué tribunales constitucionales han existido en Colombia. Al respecto, podemos decir que Colombia es un caso notable por su evolución jurídico-constitucional, ya que por un lado sentó las bases de un modelo de control desde el siglo XIX, avanzó notablemente en el siglo XX y ya a mediados de este último lo hizo en el otorgamiento de facultades al Consejo de Estado. Esto tomado de la tradición francesa. Y también crea la Sala Constitucional de la Corte Suprema para el año de 1979. En este sentido, podríamos decir que durante la vigencia de la Constitución de 1886, la Corte Suprema de Justicia era el máximo órgano judicial del país y tenía ciertas competencias en el ámbito constitucional. Aunque no era un tribunal constitucional en un sentido estricto, sí desempeñó un papel importante en la interpretación y control de la constitucionalidad de las leyes, a través de la revisión de las mismas. Posteriormente, luego de un largo debate, la actual Constitución de 1991 creó la llamada Corte Constitucional como parte de la rama judicial. Analicemos por último, ¿qué es la Corte Constitucional en Colombia? La Corte Constitucional es una institución de la rama judicial del poder público creada mediante la adopción de la Constitución de 1991 con el fin de guardar la integridad y supremacía de la Carta Política. La Corte está integrada por 9 magistrados nombrados por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años, de ternas enviadas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La Corte Constitucional fue instalada el 17 de febrero de 1992 por el entonces presidente César Gaviria Trujillo. Dentro de las principales funciones de esta importante corte se encuentran, en primer lugar, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad contra leyes, decretos con fuerza de ley y actos legislativos reformatorios de la Constitución. De igual manera, resolver sobre la constitucionalidad de la convocatoria a referendos o asambleas constituyentes. Asimismo, decidir sobre la constitucionalidad de referendos sobre leyes, consultas populares y plebiscitos de orden nacional. Adicionalmente, ejerce control constitucional sobre decretos legislativos en estados de excepción. Por otra parte, revisa las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de derechos constitucionales. Asimismo, analiza las reformas constitucionales realizadas por el Congreso, verificando que cumplan con los procedimientos establecidos. Y finalmente, decide sobre conflictos de competencia que surjan entre distintas jurisdicciones o entidades judiciales.
Muchas gracias por su atención.